Bueno, en bueno, esta es la explicación de la ficha pedagógica, ¿no? Y el tema, bueno, estamos jueves 17 de septiembre de 2020 y el tema es presente simple con love and like, que son verbos que se utilizan para poder, para expresar gusto o preferencia, gustos o preferencias, ¿no? Entonces, bueno, en la parte gramatical ya explicamos todo esto, ¿sí? Y dijimos que el love and like se usan para expresar gustos o actividades que nos gusta hacer. Ahora, en el presente simple, cuando en una oración hay dos verbos seguidos, ¿sí? Se adoptan dos formas gramaticales, que son las que están apuntadas aquí. Por ejemplo, observemos esta oración, mira, I love watching movies. Aquí está el primer verbo love y el otro verbo es watch, ¿sí? Pero notas que aquí le pusieron el ing. Ya vamos a explicar eso. La segunda forma, love, el primer verbo y aquí es to watch, ¿sí? Entonces observamos que hay dos verbos seguidos, ¿no? Y la forma gramatical sí expresa cómo se manejan estas situaciones, ¿no? A ver, para la primera forma pones el primer verbo en su forma simple, ¿sí? Y el segundo verbo lo pones en gerundio. Gerundio significa que el verbo le pones la terminación ing. ing. Por ejemplo, este verbo es watch, si ves que es watch, pero se le pone ing, ¿sí? Porque así lo dice la forma verbal. Y en la segunda forma, tienes el verbo 1 que lo pones en su forma simple y el verbo 2 lo pones en infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Que le pones la palabra tú delante y le añades el verbo en su forma simple. Mira, aquí está el primer verbo. I love, aquí, love to watch. Segundo verbo, I love watch movies. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué crean esto de los dos patrones? Porque estas son dos formas diferentes de decir la misma cosa. Yo puedo decir I love watching movies o puedo decir I love to watch movies y estoy diciendo lo mismo realmente, ¿no? Me encantan las películas en un caso y me encantan las películas en el otro caso. Entonces, bueno, eso lo explicamos ya en un video, no lo vamos a repetir. Aquí está cómo se puede guiar al estudiante. Y aquí está esta partecita que es nueva. Esta sí es la conversación. A ver, vamos a poner aquí una conversación que aquí me parece que está mal. Tengo la impresión que está mal. Ya, bueno, dejémoslo ahí. A ver, aquí observemos de que hay una conversación. Hay una conversación, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Hay 10 preguntas combinadas con respuestas. Y en estas nosotros vemos que se cumple el patrón número 2. ¿Cuál es el patrón número 2? El patrón número 2, el patrón verbal número 2, significa que se usa el verbo 1 y el verbo 2 con infinitivo. Verbo 1, love, y verbo 2, la palabra tú y otro verbo. Aquí se cumple eso. Entonces yo quiero que en esta partecita de la conversación el estudiante me identifique. Mira cómo yo he identificado aquí. Mira, aquí está el primer verbo y aquí to do está el segundo verbo. Aquí está el primer verbo y aquí en to do el segundo verbo. Aquí like es el primer verbo y el to do el segundo verbo. Aquí like el primer verbo, to come el segundo verbo. Sigamos acá. He want to do, aquí está el primer verbo y este es el segundo verbo. Entonces yo quiero que me identifiques el patrón número 2, que yo te lo he explicado en la parte gramatical. ¿Listo? Simplemente lo sombreas o lo pones en un círculo. Y acá en esta parte me traduces la conversación. Quiero que me traduzca la conversación y como siempre se hace, ¿no? Como siempre se hace, parecería que lo hacemos hacer por gusto, ¿no? Sí, sí, se gana más que todo afinar el oído. Entonces tú lo escuchas y después lo pronuncias, en todos los casos. Y en esta oración, pues yo ya creo que lo expliqué, si lo expliqué por allá, tú usas el patrón verbal número 1. ¿Cuál es el patrón verbal número 1? Es este patrón, el que usa el gerundio, ¿sí? El que termina en ing. Yo quiero que me armes 4 oraciones con el patrón verbal número 1, ¿sí? ¿Sí? Que uses love o like, pero que me armes 4 oraciones de acuerdo a la gramática que está arriba.
Sí, nada más porque el otro ya lo expliqué en la explicación gramatical. Entonces, ahí dejémoslo.